Con el gusto de saludarlos, su amigo Sergio Sánchez les da la bienvenida a este su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. Comenzamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Bienvenidos a una emisión más de este su programa Entre Finanzas e Impuestos. Este programa tiene la intención de involucrarlo en los temas fiscales y financieros más relevantes y por medio de las plataformas electrónicas de IDC, los expertos y especialistas en diversas materias, que pretendemos hacer de este espacio un momento multidisciplinario. Y queremos invitarlo a que por medio de la televisión de paga, tanto en México como en la Unión Americana, nos sintonice por medio de los canales que replican nuestra señal. También estamos presentes por redes sociales, Facebook y YouTube, en donde usted podrá ver este programa producido por IDC TV. Siendo así, le pido dar like, lo comparta y deje sus comentarios. Podrá cuestionarnos y sugerir algún tema de interés por medio de las redes sociales, incluso personales o de IDC. Nuestra propuesta de valor y completamente gratis es darle a conocer temas administrativos, contables, fiscales, jurídicos, laborales y cualquier otro que se involucre en nuestro día a día relacionado con las finanzas y los impuestos. No lo queremos convertir en especialista, pero junto con ellos haremos lo posible para que conozca, aprenda y entienda los temas mencionados y con esto lograr que pueda estar al pendiente de su actividad económica o régimen fiscal o si es empresario o persona física o moral. Hoy más que nunca es muy importante tener a un consultor y para eso estos foros que IDC promueve y patrocina son muy importantes para todos los que desarrollamos una actividad económica. Hoy nos acompaña en este programa el maestro Carlos Gutiérrez, licenciado en Contaduría y Derecho, maestro en Contribuciones Fiscales, conductor y ponente en capacitadoras, todo un experto y rockstar en redes sociales y desde luego un muy buen amigo, a quien le doy la bienvenida a este programa Entre Finanzas e Impuestos, en donde platicaremos de la prestación de servicios independientes y la diferencia con la asistencia técnica. Carlos, bienvenido a este tu programa Entre Finanzas e Impuestos. Y es un gusto tenerte aquí, puesto que ya has participado en otros programas que IDC produce, y bueno, ya nada más faltaba yo tenerte en esta entrevista, en donde vamos a tratar un tema muy importante para los empresarios, porque precisamente existe una confusión en cuanto a la prestación de servicios independientes y la asistencia técnica. Y esto, a efecto de considerar la deducibilidad, pues suele a veces ocasionar problemas por la falta de documentación, por la falta de materialidad, por muchas circunstancias que la ley del impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación nos señala y que son dos cosas muy diferentes. En ese sentido, pues me gustaría escuchar de tu parte qué nos puedes platicar para precisamente estar prevenidos bajo estas circunstancias y saber diferenciar. Sergio, ¿cómo estás? Muy buen día a todos. La verdad es de que un gusto estar aquí contigo. Ya te habías hecho de rogar para estar contigo. La verdad es de que hemos participado en otros foros, como bien lo dices, y hemos hecho muy buena mancuerna, y aquí estamos. Y mira, entrando de lleno a nuestro tema del día de hoy, Sergio, tenemos varias situaciones importantes que tenemos que cuidar. Y como todo, vamos a empezar desde el punto de vista legal, Sergio, para que de ahí vayamos bajando hacia el lado impositivo, que es donde vienen normalmente los problemas. Aquí, la primera referencia que vamos a tener, Sergio, está dentro de lo que nos marca el Código Civil Federal. Tenemos un título que habla precisamente de la teoría de las obligaciones. Este título que habla de la teoría de las obligaciones, a un gran resumen, Sergio, divide que las obligaciones que podemos contraer los particulares entre nosotros son obligaciones de hacer, de no hacer, de permitir, de tolerar. Inclusive tenemos ahí toda una teoría alrededor de esto. ¿Por qué? Porque recuerda que, pues básicamente, cada quien se obliga de acuerdo a su voluntad. Es decir, tenemos una teoría que se llama teoría de la autonomía de la voluntad.
donde si yo no acepto algo, yo no estoy obligado a nada. En cambio, si yo acepto, en ese momento me vuelvo obligado a llevar a cabo como tal todo lo que se haya pactado. Entonces, partiendo de esta base, Sergio, las obligaciones precisamente que suelen ser obligaciones de hacer, pues normalmente son prestaciones de servicios. Las prestaciones de servicios, Sergio, hay de varios tipos, porque vamos a encontrar servicios tales como, por ejemplo, la comisión, que en este caso permite llevar a cabo un acto de tipo mercantil, el cual como tal tiene para nosotros algunos aspectos interesantes, pero es una materia 100% regulada por el Código de Comercio. También tenemos otro tipo de servicios, como lo que le llamamos los servicios personales subordinados, o también conocidos como sueldos y salarios, Sergio, los cuales pues están regulados 100% por la Ley Federal del Trabajo. Pero tenemos los terceros, que son los servicios personales independientes. Estos servicios personales independientes o prestación de servicios, como le llamamos genéricamente, son los que están regulados dentro del Código Civil Federal en esta teoría de obligaciones, y lo encontramos a partir de lo que es el artículo 2605 hasta lo que es el 2645 del Código Civil Federal. Y fíjate que en este sentido hay varias puntualizaciones que tenemos que hacer. ¿Por qué? Como pues lo hemos platicado en otros foros, Sergio, tú y yo, tenemos una serie de nuevas reglas que a partir del año de 2020 el Servicio de Administración Tributaria puede ejercer, porque se incluyeron en el código algunos conceptos tales como razón de negocio y otros conceptos tales como la presunción de operaciones inexistentes, que nos lleva a la famosa materialidad. Entonces, hablando de estos dos conceptos, muchas ocasiones, cuando hablamos de una prestación de servicio, Sergio, siempre nos encontramos ante una disyuntiva muy fuerte de los contribuyentes. ¿Cuál es esta disyuntiva? La disyuntiva es, ¿cómo le hago para demostrar la materialidad de una prestación de un profesionista? Es decir, de un abogado, de un contador, de un ingeniero, de un arquitecto. Las personas se contratan por sus conocimientos, Sergio, pero obviamente, como todos sabemos, esto es totalmente característico de la prestación de los servicios independientes. Claro, claro, Carlos. Y esto yo creo que lo debe tomar mucho muy en cuenta el empresario, puesto que también, como sabemos, las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo han hecho que tengamos un REPSE y que se eviten las simulaciones. Y muchos empresarios en este sentido suelen confundir o intencionalmente llevan a cabo la contratación de servicios independientes de quienes son verdaderos colaboradores. En este sentido, Sergio, yo creo que es muy importante que hagamos la mención primero de cuál es la diferencia entre servicio profesional y asistencia técnica, porque ahí es donde radica todos los puntos importantes de qué debo de tener en cada uno de estos, porque fíjate que un caso curioso es que aquí en México, Sergio, los dos tipos de servicios de los que estamos hablando, como lo acabo de decir, son servicios regulados por los mismos artículos del Código Civil Federal desde el punto de vista legal. En materia fiscal sí tienen regulaciones distintas, pero en materia jurídica, Sergio, su origen es del mismo lugar. Entonces, eso provoca normalmente este tipo de confusiones. Entonces, a ver, una prestación de servicio, Sergio, se puede definir como toda obligación de hacer asumida en favor de un tercero, a través de la cual una persona, que puede ser un profesionista o no necesariamente tiene que ser un profesionista, que eso quiero dejarlo bien en claro, se contrata para de manera independiente llevar a cabo cierta actividad por la cual se ha comprometido. Mientras, ¿qué pasa con la asistencia técnica, Sergio? La asistencia técnica se refiere principalmente a transferencias de conocimientos o inclusive transferencias de tecnología. Entonces, el gran punto de disrupción entre ambos está, Sergio, en el punto de que en la prestación de servicios independientes, la persona que se compromete es la que directamente va a prestar el servicio con sus propios elementos, tales como equipo de trabajo, tecnología, herramientas, lo que sea necesario. Mientras en la asistencia técnica, Sergio,
lo que van a hacer es te van a decir cómo hacer algo, pero ellos no lo van a hacer. Es decir, solo te van a decir, a ver, ¿quieres cocinar un par de huevos? Te vas a conseguir una estufa que tenga gas, debes de tener un sartén, debes de tener aceite, debes de tener 2 huevitos y debes de tener un salero. Y te empiezan a decir cómo lo vas a hacer, pero ellos no te van a hacer el huevo, que es un ejemplo a lo mejor muy somero, pero que nos sirve muy, muy claro para identificar la diferencia entre asistencia técnica y entre lo que es la prestación del servicio, Sergio. Entonces, ahí es donde está principalmente el punto. Claro. Carlos, yo me refería en cuanto a la prestación de servicios independientes, a esa simulación que a veces se lleva a cabo. Entonces, no es precisamente el asalariado que a veces tenga que llevar a cabo servicios profesionales de forma independiente porque el patrón así lo consiente para poder hacer a un lado todas las cargas sociales y las responsabilidades que con ello lleva el tener un trabajador, un empleado. Ahora, él que es profesionista o no y que presta un servicio personal independiente, pues desde luego tiene cierta experiencia, lo lleva a cabo, como tú acabas de mencionar, de forma personal o con su equipo por medio de las técnicas y conocimientos que tiene y lo hace, lo hace. La materialidad, entonces, para hablar de ello, sería que el propio conocimiento que emplea lo va a plasmar respecto a aquella necesidad de trabajo que tiene que llevar a cabo para esa persona que es el contratante. Siendo así, el de asistencia técnica, entonces, va a decirnos cómo hacer y qué hacer. Y muchas veces, yo recuerdo, algunos años atrás, que esto de asistencia técnica se tomaba mucho, muy en cuenta para entidades que estaban a veces hasta en el extranjero. Y he de ahí también otro tema, otro problema, porque pues entonces no había mucha materialidad e inclusive la propia razón de negocios pues no se creaba de una forma espontánea. Al respecto, Carlos, ¿qué sucede ante esta situación? Fíjate que hay temas muy particulares de simulaciones, porque la gente no entendemos claramente cuándo realmente estamos hablando de un independiente, cuándo estamos hablando de un subordinado, y lo más común, pues obviamente, ¿por qué se dan estas simulaciones que bien mencionabas? Porque si bien en materia de impuestos sobre la renta no va a haber gran diferencia, en donde sí lo hay es en el seguro social. ¿Por qué? Recordemos que si yo contrato a un trabajador o como lo define la ley, a una persona que me preste servicios personales subordinados, en términos del artículo 12 de la ley del Seguro Social, Sergio, yo voy a tener que afiliarlo al Seguro Social ya que me considero patrón y tendré que pagar las cuotas patronales. Mientras, si yo tengo a una persona que la contrato bajo una simulación como un prestador de servicios independientes y luego máxime, todavía le doy el tratamiento de honorarios asimilados a salarios, que es como le conocemos en términos del artículo 94 de la ley del impuesto sobre la venta, Sergio, pues todavía más se encuadra la simulación, ¿verdad? ¿Por Ya, qué? Te tenía como mi gerente de contabilidad, Sergio, y ahora lo que hice es, te di de baja del seguro social y te estoy contratando como si fueras un contador externo, pero no nada más te contrato como contador externo, sino que aparte te estoy asimilando a salarios en términos ya sea de la fracción cuarta o de la fracción quinta del artículo 94. Así o más simulado, Sergio, tú dime. no, 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 eso es terrible. Y es lo que precisamente tratamos de evitar con estas charlas para que los empresarios, las personas físicas, morales, que tienen actividades económicas y que llevan a cabo este tipo de prácticas, pues se prevengan y eviten ser sancionados por la autoridad en caso de que estas figuras de simulación sean detectadas. Y en cuanto a la asistencia técnica, Carlos, hoy, ¿qué necesitamos? Vamos paso por paso para poder concebir el hecho de que necesito tener asistencia técnica. Y si la voy a contratar en territorio nacional o en el extranjero, ¿qué podemos comentar al respecto? Tenemos varios puntos particulares en la asistencia técnica.
de entrada, como ya lo definíamos al principio de nuestro programa, Sergio, la asistencia técnica es que me digan cómo hacer y qué hacer algo. Inclusive, hay un punto en el que puede venir una persona llamada técnico enviado por alguna persona cuando hago, por ejemplo, compra de tecnología de punta para que me vengan a enseñar cómo operar una máquina. Y entonces aquí es donde vienen varias situaciones. ¿Por qué? Lo decía esto hace rato, a ver, es que hay veces que podemos estar contratando asistencia técnica en el país y asistencia técnica fuera del país. Exacto. Entonces, comúnmente cuando hacemos este tipo de importaciones de tecnología de punta, pues básicamente traemos máquinas que en México no existen y que técnicamente no hay nadie que las conozca. Entonces, en muchas ocasiones el proveedor que nos vende la máquina nos dice, bueno, te vendo la máquina y también te vendo la asistencia técnica para que me digas a cuántas personas tengo que capacitar y la puedan operar correctamente. La asistencia técnica se divide en dos: transferencia de conocimiento o venirte a enseñar cómo operar una máquina que no existe nadie en el país, que ahí es donde está una de las primeras características que debemos de cumplir como parte material, en este caso, cuando traemos a un extranjero para que nos dé asistencia técnica. ¿Por qué? Cuando el Servicio de Administración Tributaria ejerce facultades de comprobación, es muy común que nos haga un cuestionario. Y en ese cuestionario siempre nos hace una pregunta muy particular. ¿Qué dice esta pregunta? Dice, para los fines de asistencia técnica del extranjero, verificó que en el país no existiera personas capacitadas para proporcionarte dicha asistencia. Entonces, ya desde ahí el SAT está diciendo, a ver, si me lo estás trayendo del extranjero, es porque entonces aquí en México no existe nadie que te la dé. Y por eso la tienes que traer del extranjero. Y aquí vamos a traer a colación, Sergio, ¿te acuerdas por ahí de lo que fue año 2002, 2003, con el tema de los famosos invernaderos hidropónicos, Sí, claro. que se empezaron a traer aquí a México y que pues no había nadie y era una empresa brasileña la que, la que daba esa asistencia? Y Así fue todo es. un tema, hasta hubo jurisprudencia de eso, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces, es ahí es donde está el tema, porque el SAT dice, bueno, ok, yo no te digo que no, nada más dime cuál fue la razón de negocio, o sea, ¿por qué la trajiste del extranjero y por qué no la compraste aquí en México, la asistencia técnica? Ujú. Entonces, de ahí comienzas, dime cuál fue tu ventaja, ¿te salió más barata del extranjero? ¿Realmente fue más barata o nada más estamos hablando de una simulación para que en lugar de estar haciendo pago de a lo mejor de otro tipo de figura, por poner un ejemplo, de dividendo, lo que sea el extranjero, lo dijiste, ¿sabes qué? Te estoy pagando una asistencia técnica para que al cobijo del tratado para evitar la doble tributación se vaya con un impuesto menor. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que tenemos que cuidar. Entonces, ¿a qué vamos? Obviamente aquí, aunque todavía no está totalmente regulada, y la verdad es de que yo me quedé un poquito decepcionado con el famoso Código Nacional de Procedimientos Civiles, que no habló nada a ese respecto, pues se recomienda tomar fotografías y una evidencia fotográfica en general, ¿no? De, sabes qué, ver, de la persona que viene, pues regálame por favor una copia de tu título o de alguna certificación de tu país donde dice que tú eres un técnico que estás avalado y especializado para dicha máquina. Segundo, vamos a hacer un contratito precisamente de prestación de servicios de asistencia técnica. Tercero, vamos a tomar y vamos a dejar en la evidencia a quienes estamos capacitando y qué trabajos tienen y la duración del mismo. Y obviamente el beneficio que te puede traer. Por ejemplo, yo tuve un caso con un cliente, Sergio, que trajo de Italia unas máquinas que reciclaban tiner. Entonces, esta persona, con la máquina que trajo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Recopilar el tiner ya utilizado en distintas empresas, lo vertía en su máquina y la máquina hacía un proceso, vamos a decirlo así, como de tipo destilado, y del tiner sucio sacaba nuevamente tiner limpio. Pero, ¿qué fue lo que pasó? En México no había nadie que la supiera operar. Entonces tuvo que traer de Italia directamente a los técnicos que le vinieran a enseñar a sus trabajadores en cómo debían de utilizar esa máquina para que pudiera trabajar correctamente y aparte, para que el proveedor le pudiera garantizar pues todo lo que éste le permitía. Entonces, ¿cuál fue el problema?
hizo lo que le dijo la marca, pero el problema, ¿cuál fue, Sergio? Que no documentó. Entonces, en una revisión, el SAT le dijo, ¿sabes qué? Pues yo creo que esto fue una simulación. Y entonces caemos en el problema de cómo le demuestras que sí se dio el servicio, Sergio, porque no teníamos copia de los documentos que mencioné. Obviamente se consiguieron, pero fue ya a marchas forzadas. Al último, ya vía tribunal se ganó, pero dígame qué necesidad, Sergio, tenemos de llegar hasta ese punto, ¿verdad? Nos Claro, implica claro. costo, dinero y esfuerzo. Claro, sí, son a veces temas muy complicados porque precisamente hacen falta elementos que puedan reunirse para poder comprobar ante la autoridad la existencia de ese servicio. Ahora, tenemos un tema también respecto a las regalías o la misma publicidad que se puede manejar como asistencia técnica. En ese aspecto, ¿qué debemos tomar en cuenta, Carlos? Fíjate que esto de las regalías y la publicidad es muy común que lo veamos en franquicias. Es decir, cuando estamos hablando de que yo compro una franquicia principalmente del extranjero, llámese la que tú quieras, la marca que tú quieras, de coches, de hamburguesas, de lo que tú quieras. Normalmente lo que hace precisamente la marca es decir, ¿sabes qué? Pues obviamente para garantizarte que la franquicia que me estás comprando te dé las utilidades que yo te estoy diciendo en el proyecto que puedes tener, te tengo que publicitar. Pero esa publicidad la voy a contratar yo directamente. Yo la marca contrato directamente la publicidad. Y te voy a repercutir a ti, que eres mi franquiciatario, una parte proporcional. Es decir, por poner un número, si la publicidad en la tele me costó 1 millón de pesos y en total tengo 100 franquiciatarios, yo voy a tomar y voy a dividir ese millón entre los 100 franquiciatarios y te voy a cobrar tu parte proporcional. Pero ¿por qué se le llama asistencia técnica? ¿O por qué se le pone como equivalente a asistencia técnica? Porque recordemos que la ley del impuesto sobre la venta, en el artículo 27, ahí la tiene también contemplada. Es decir, ese artículo 27 en una misma fracción contempla a la asistencia técnica, a las regalías y a la publicidad contratada de esta forma. Entonces, cuando hablamos de este tipo de situaciones, vemos bajo este orden de ideas que, en este sentido, la situación de lo que vamos a encontrar es precisamente por ese lado. Entonces, ¿qué tenemos que tener como evidencia de esa publicidad? Uno, que en el contrato de franquicia precisamente mencione eso, que nos van a hacer cargos por publicidad, que vamos a pagar ciertas regalías dependiendo del nivel de venta, en su caso. Dos, en el caso de publicidad, dejar evidencia igual documental, ya sea fotográfica, videográfica o inclusive en papel, de que se está dando la publicidad. Y son regalías que esté muy claramente la definición, que se haga el pago. Y si son al extranjero, Sergio, que aparte de que se haga el pago, tengamos un documento expedido por el extranjero donde diga, ¿sabes qué? Me des de regalías 100 pesos y aparte de que yo se los haya pagado, le haga un CFDI de información de pagos y retenciones en los términos de la regla 2.7.5.4 de la miscelánea fiscal. Ok, pues sí, un tema por demás interesante, reitero, Carlos, y yo creo que como conclusión podemos sacar que debemos tener evidencia plena de todo aquel servicio que contratemos antes y después de, para poder comprobar ante la autoridad la existencia del mismo. Y bueno, Carlos, desafortunadamente el tiempo se agotó y creo que el tema da para más. Y yo te voy a pedir que en una siguiente ocasión podamos contar con tu apoyo para poder seguir platicando con el público, no solamente de estos temas, sino de otros más que puedan ser interesantes para nuestro público de este programa Entre Finanzas e Impuestos. Te agradezco mucho tu colaboración para con este programa, con este tema, y desde luego a nuestro público que cada semana nos acompaña, muchísimas gracias. Nos vemos, hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.